Vamos a recibir a nuestro querido amigo Henry Hellenser. Hola Henry, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Bienvenido. Sofía? ¿Cómo andás? Buen día, Vamos a entrar en esta zona desconocida. Sí, exacto. Hoy arrancamos un ciclo nuevo, ¿no? Veníamos hablando de razas extraterrestres entre nosotros. Hoy vamos a estar hablando a partir de hoy de tecnología extraterrestre que tal vez podamos estar utilizando sin saberlo, ¿no? Claro. Bueno, me dejaste así, de boca abierta, cuando me dijiste, por ejemplo, que mi tableta Sí. Podría ser de una de esas tecnologías que extraterrestre. que hemos tomado supuestamente. Ajá. Esto tiene varias aristas, ¿no? Básicamente tiene que ver con la idea de que hubo un salto cuántico, un salto en tecnología en la humanidad a mitad del siglo XX, ¿no? Y para muchos esto está relacionado justamente con retroingeniería o ingeniería inversa, ¿no? Retroingeniería sería justamente esa capacidad de algunos que han rescatado objetos extraterrestres y han intervenido esos aparatos justamente para saber cómo funcionan, qué tipo de tecnología tienen, y a partir de ahí justamente habrían desarrollado cierto tipo de tecnología. Tecnología que hoy por hoy estaríamos utilizando, ¿no? Bien. Entonces, a eso nos vamos a dedicar, a tratar de desentrañar todo esto. Pero aprovechamos que en estos días estuvo con nosotros Ricardo González, este contactado peruano que estuvo aquí en Piso también, Sí. que es un conferencista que además de sus contactos, ha tenido durante 25 años una investigación continua sobre estos temas, ¿no? Entonces lo consultamos en base a lo que queríamos saber con respecto a esto de primera mano, ¿no? Él que dice acerca de la posibilidad de que mucha de esta tecnología que estemos utilizando hoy por hoy sea ni más ni menos de origen extraterrestre, y lo consultamos. Y sobre todo al principio empieza a hablarnos justamente del caso Roswell. Claro. El caso Roswell, que fue en 1947, que coincide con la fecha en donde todo empezó a cambiar a nivel tecnológico. Bien. Si querés, vemos la primera parte. Sí. Bueno, ya en su día el coronel Philip Corso, norteamericano, había denunciado en su libro The Day After Roswell, el día después de Roswell, que se habían beneficiado los norteamericanos de una tecnología no humana que se recuperó en este rancho, el rancho Foster del hacendado Mac Brazel. Como recordarán las personas que están viendo esta nota, sucedió en 1947, cuando Mac Brazel percibió en esta primera semana de julio, pues en una tormenta como una explosión, y luego descubrió en su rancho restos metálicos que no pertenecían a ningún globo sonda como en otras ocasiones había caído, que hasta la base aérea de Roswell cercana a su rancho le pagaba por cada resto de cohete o de globo que él pudiese entregarles. Así que Mac Brazel estaba acostumbrado a ver cosas, pero esto era diferente. Era un objeto enorme, otras versiones hablan de 2 objetos y tripulantes, criaturas pequeñas. Ahora bien, en el caso de la tecnología, como citaba el coronel Corso, afirmó que a raíz de este incidente, que luego salió en el diario de Roswell y luego fue desmentido, Bell Telephone y otras compañías se beneficiaron para dar el gran salto de lo que antes era pues los cohetes con, no sé, con tecnología vieja, ¿no? Tecnología de vacío, bombas de vacío, y pasaron a los transistores, pasaron a lo que es el microchip, para ser más exacto, tal y como en su libro El camino del explorador, Edgar Mitchell también lo había denunciado. Pasando en limpio todo esto, que el gobierno norteamericano de alguna forma se habría beneficiado de tecnología extraterrestre en la presunta nave o presuntas naves, porque se habla de 2 objetos que se habrían estrellado en Nuevo México en 1947. Una de las cosas que se descubrieron, por poner un ejemplo muy concreto, es la aleación con el silicio, que antes no se utilizaba. Fue a raíz de ese episodio. Ahí está hablando justamente de la posibilidad de que a partir del caso Roswell, ¿no? Caso Roswell que evidentemente sigue siendo discutido, ¿no? Para muchos, de hecho, no han ayudado las explicaciones oficiales sobre esto, ¿no? Han dicho primero que eran globos sonda, después que eran globos justamente para medir explosiones nucleares de los rusos, después que era un proyecto que se lo denominó dummies, no sé cuánto, que lo que hacían eran tirar muñecos a alta altura para ver qué es lo que pasaba. O sea, no han ayudado mucho con las explicaciones oficiales, ¿no? Exacto. Y evidentemente hay una serie de ¿Alguna testigos. vez tendremos una explicación oficial
Bueno, certero, convincente? ¿sabes lo que pasa? Que los testigos que más han hablado han desaparecido ya a esta altura, ¿no? De hecho, hay un caso, una enfermera que era una de las testigos presenciales de lo que cuando llevaron al hospital militar de Roswell a los cuerpos, desapareció misteriosamente, ¿no? Y ella ya había empezado a hablar. Entonces es difícil, ¿no? Pero bueno, queda como siempre en esa zona desconocida, Sí, justamente, total, ¿no? esa nebulosa. Pero hablando con Ricardo también le consultamos, a raíz de su experiencia, qué tipo de tecnología o qué cosas hoy por hoy que estaríamos usando tienen ese origen, ¿no? Y es muy interesante escuchar qué es lo que nos dice al respecto. A ver. Todo, desde la cámara que está filmando esta nota, desde los teléfonos móviles, teléfonos celulares, las tablets, todo lo que es realizar objetos más pequeños y más eficientes como una computadora, un ordenador portátil, un teléfono móvil, se basa en la red de circuitos integrados. Y la red de circuitos integrados, siempre haciéndole caso a Philip Corso, lo que dijo en su día el ya citado Edgar Mitchell, surge a raíz de la retroingeniería del caso Roswell. Por ejemplo, la tecnología para hacer invisible un avión ante el radar, la tecnología de la visión nocturna que se emplean en muchos aparatos militares y todo eso, ha surgido, según dicen los especialistas, en este caso, del incidente Roswell y otros similares. O sea que seguramente los grandes ingenieros, digamos, inventores, tenían algún tipo de contacto extraterrestre. Yo a moda de broma te decía, entonces que Steve Jobs seguramente tuvo algún contacto, Claro. Según esta teoría, ¿no? Es interesante la observación. En realidad sí, hay muchos que dicen que Steve Jobs tuvo algún tipo de... Él hablaba, inclusive en algunas entrevistas habló de que en sueños le venían justamente informaciones. Para muchos esas informaciones fueron implantadas justamente, de alguna manera un supuesto contacto con algún tipo de civilización que le daba información. Hay muchos casos de diferentes grupos inclusive que absorben información de sus contactos que tienen que ver con lo tecnológico, ¿no? De hecho, hay muchas de estos aparatos que estamos utilizando que se han utilizado 40 años antes, ¿no? Por ejemplo, el smartphone. Sí. A nivel militar secreto se viene utilizando hace más de 30 años. ¿En serio? ¿Tanto? Exactamente. Lo que pasa es que se empieza a dar a la luz. Claro, pública sale al masivo cuando ya tienen otra cosa. mucho mejor, ¿no? Entonces, ¿de dónde sacan esa tecnología? Evidentemente hay capacidad humana como para desarrollar tecnología, pero tanto y tan rápido que todos hemos visto que en estos últimos tiempos es impresionante, abrumador, ¿no? Totalmente abrumador. Y para muchos tiene que ver justamente con esto, ¿no? Con una especie de masificación de la información que viene de naves recuperadas, ¿no? Que de hecho son unas cuantas que han habido. El caso Roswell es un caso icónico, ¿no? Que sigue en discusión, pero hay muchos casos de naves recuperadas en Brasil, en México, bueno, en Estados Unidos infinidades, también en Costa Rica, en Europa, bueno, en Rusia. Claro. Casos de naves que se habrían estrellado y bueno, ahí dónde van y quiénes van, bueno, los militares justamente que tienen el poder justamente de captarlos y también tienen el contacto con la ingeniería suficiente para descubrir de qué se trata, ¿no? Henry, vamos a seguir entonces investigando, navegando, digamos, en esta nueva etapa de zona desconocida. Exacto. Que tiene que ver con esto, ¿no? Con la tecnología. La tecnología extraterrestre. El lunes seguimos inclusive con Ricardo González, ¿no? Perfecto. Van a tener que esperar hasta el lunes para conocer otro capítulo de esta apasionante zona desconocida. Gracias, Henry. Buen lunes para ti. A vos, muchas gracias.